Que hoy viernes, el calor no iba a venir, pero les agradezco mucho que estén por acá. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno. Muy buenos días. También me sumo al agradecimiento que hace Milay por el hecho de que estén el día de hoy acá. Les quiero contar un poco de Revista Memoria. Es una revista muy longeva ya para lo que son las revistas y sobre todo impresas. Estamos hablando de más de 40 años. Tuvo un pequeño hueco de 2 años sin publicarse, pero esta revista se fundó en 1983, era el boletín del archivo del que hablaba Milay, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, está aquí muy cerquita, en Coyoacán. Esencialmente ese archivo era el fondo del, en ese momento, recién extinto Partido Comunista Mexicano, que fue una fuerza política cultural de las izquierdas muy importante, desde 1919, pues los grandes pintores, muchos artistas, dirigentes de las clases trabajadoras pasaron por esa organización. Y en 1981 se disuelve y su patrimonio, es decir, sus documentos, sus libros, pasa a este archivo que se llama el CEMOS. La revista Memoria ha ido cambiando, al principio era una revista pensada en función del archivo y ha tomado autonomía respecto a ese archivo y ha planteado ayudar a comprender la realidad del país. Ese es el punto esencial de la revista Memoria. En sus días en el día de hoy, desde esta, digamos, segunda o tercera etapa que comenzamos en 2016, Milay se sumó después en 2018, hemos tratado de darle continuidad. Es muy difícil encontrar revistas impresas con tantos años, bueno, en general revistas impresas y con tantos años doblemente difícil. Pero tratamos de mantener el formato digital impreso, pues por las condiciones contemporáneas, y también nos gusta que se vuelva un artículo cultural, un material que ustedes puedan socializar, que puedan, si cae en sus manos, leer o regalar o que circule. Este número especialmente pues lo hicimos con la premura del tiempo, de tal manera que aquí van a encontrar una vieja inspiración, que es recuperar documentos que creemos son muy importantes, documentos e imágenes que creemos son muy importantes para la actual coyuntura, que como saben ustedes empezó muy violentamente el 3 de enero del 2026 y que se ha venido acelerando con la presencia de amenazas de guerras, de intervenciones, de violencia, ¿no? Digamos, en una palabra. Este número trata de la solidaridad que existe entre México y Cuba. Es muy vieja esa solidaridad, pero nosotros nos remontamos a principios al primer tercio del siglo XX, nos remontamos a la década de 1930. En 1930 había una gran cantidad de exiliados cubanos en México y había mucha simpatía por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Recuperamos aquí un par de eventos. El más importante desde mi punto de vista es que después de los hechos del 18 de marzo de 1938, es decir, de la expropiación petrolera que el general Cárdenas hace a las compañías inglesas y norteamericanas de esa rama, en Cuba se empieza a organizar un mitin de apoyo al presidente Cárdenas y al pueblo de México. E incluso hay un mitin en La Habana, en un estadio, en donde se recauda dinero, se cobra por entrar al mitin para recaudar dinero y enviarlo como parte del apoyo para pagar el proceso de expropiación, ¿no? Yo no sé, nunca me había interesado hasta que encontré este caso, si hay otros ejemplos similares en el mundo. Yo creo que no. Yo creo que no hay mucha simpatía en ese momento por el gobierno mexicano, en otros gobiernos, aunque sí en otras sociedades, pero en la de Cuba es especialmente importante. Hay mucha relación, hay mucho vínculo. Van a encontrar ustedes aquí en el índice textos les voy a decir los nombres y rápidamente por qué están acá, de José Luciano Franco, que es un gran historiador cubano, de Salvador Masip, que es un geógrafo. Él hace parte de la fundación de un instituto que se llama el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que se funda en México y que trata de ser un organismo que intervenga en los conflictos territoriales de todos los países de América Latina.
Masip va a ser parte de los organizadores de este mitin que les digo y luego va a ser embajador de la Revolución Cubana en México e incluso en los años 60 va a ser uno de los promotores de la develación de una estatua del general Zapata en La Habana, que está ahí en playa, ¿no? en la parte norte. Es decir, hay ahí un vínculo muy fuerte, ¿no? de estos personajes. Van a encontrar a Juan Marinello, que es un gran intelectual, el artífice de la reforma universitaria cubana en los años de la Revolución, que pasa mucho tiempo en México, es profesor de la UNAM, es un tipo muy comprometido con México y de hecho es el que organiza el meeting, uno de los organizadores del meeting que les digo, pero él está en México. Entonces va con uno de los personajes más cercanos al general Cárdenas, que es Francisco J. Múgica, y convence a Múgica de que convenza a Cárdenas de que mande un mensaje a Cuba. Cárdenas no viaja a Cuba en ese mitin, pero da un discurso por radio. Entonces, en el estadio de La Habana, a las 8 de la mañana, en junio del 38, se escucha el discurso del general Cárdenas que reproducimos aquí, está aquí el discurso, que es un discurso muy actual por lo demás. Si ustedes lo leen, son 2 paginitas, es muy actual. Habla de las guerras arancelarias, habla de la solidaridad, habla de la soberanía, es un discurso muy bonito. Y después viene toda una serie de reflexiones, les voy a decir algunos nombres que son importantes. Por ejemplo, incorporamos unos textos de Mario Rivera Ortiz. Mario Rivera Ortiz fue un médico miembro del Partido Comunista que se va a Cuba a contribuir al esfuerzo de construcción del sistema de salud cubano. No es el único médico que va en los años de la Revolución, al menos hay otros 2 muy importantes. Enrique Cabrera. De hecho, el hospital de La Habana se llama Enrique Cabrera, era un médico mexicano perseguido por sus ideas progresistas y de izquierda, que es expulsado del sistema de salud mexicano y va a Cuba y muere de hecho en Cuba, ¿no? Entonces están los textos de Mario Rivera Ortiz, están textos del nacimiento de la Federación de Mujeres Cubanas, particularmente hay 2 textos, uno de un boletín que se llama Unión de Mujeres Mexicanas, son 2 textos, y un texto de Rosaura Revueltas, la hermana de José Revueltas, una actriz muy importante, que también va a Cuba en esos años, y ella escribe a propósito de esa confederación. En este tono de los viajes incluimos 2 personajes que son muy importantes en esto de realizar visitas o viajes. Una es Sol Arguedas. Sol Arguedas era una intelectual mexicana egresada del Colmex en los años 50 que escribe uno de los primeros libros de viaje en ese momento. Pues la única manera de enterarse de las cosas es o las noticias o que la gente viaje y te cuente, ¿no? Entonces hay 2 grandes libros de viaje a Cuba en los años 60. Uno es Cuba no es una isla, de Sol Arguedas, que traemos un fragmentito aquí, y el otro es un libro que se llama La batalla de Cuba, de Fernando Benítez. Fernando Benítez era un periodista muy importante desde los años 40, y también reproducimos un texto de Fernando Benítez, de otro libro. Voy adelantando algunas cosas para ya ir terminando. En el tono de las mujeres que incluimos aquí, aparte de Sol Arguedas y Rosaura Revueltas, incluimos un fragmento de un texto de Marta Eugenia López. Marta Eugenia López es una militante que conoce a Fidel Castro y al Che Guevara en México cuando están aquí en el exilio, en 55, 56, y se suma. Nada más que ella no puede viajar en el viaje que hacen en barco, pero después escribe una reflexión y un recuerdo de todos esos años. Entonces incluimos un pequeño fragmentito porque sí es una historia que nos parece muy importante. El resto son intervenciones políticas, particularmente de los partidos de izquierda o de intelectuales de izquierda, partidos, por ejemplo, todos ya inexistentes, Partido Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista, el Partido Obrero Campesino de México, que eran muy importantes en los años 50 y 60. Incluimos algunos textos de Lombardo Toledano, que es un dirigente muy importante de la época, y de Víctor Rico Galán, que también es un intelectual de la época. Pero una buena parte de los textos que están aquí giran en torno a la figura de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es un gran amigo de Cuba, es un gran amigo de la Revolución Cubana, es una persona que, como pocos en la región en los años 60,
pone todo su prestigio, era un presidente muy prestigioso en el mundo, era un presidente muy prestigioso en México, expresidente muy prestigioso en México, en los años 60 pone todo su prestigio al servicio de la Revolución Cubana. Entonces hay un par de discursos a propósito de los momentos más importantes de principios de la década de los 60. Y también incluimos unos recuerdos que hace el comandante Fidel Castro sobre Cárdenas en los años 90. Esos están al final, es prácticamente el último texto, porque luego vienen dos poemas. Y es un texto que a mí me parece fundamental, creo que ayuda a comprender mucho del lugar de una figura como el general Cárdenas en esta historia. Bueno, ya para dos cosas más. Uno es, incluimos una entrevista que hace un periodista mexicano que se llamó Gerardo Unzueta, lo van a encontrar acá. Gerardo Unzueta era el director de los periódicos comunistas, del Partido Comunista en los años 50 y 60. Unzueta entrevista al Che Guevara, entrevista a Camilo Cienfuegos, entrevista a Raúl Castro, es decir, entrevista a los personajes más importantes. Nosotros solo recuperamos la entrevista al Che, pero en parte porque no sabía de las otras, hasta después las descubrí hace poquito rebuscando. Ahora que publicaron las obras de Raúl Castro, ahí está la entrevista. Y para finalizar, nosotros tenemos en este número, hicimos un collage gráfico, digamos una utilización gráfica. Incluimos este cartelito, este es un cartel de los años 90, para que no crean que es nuevo esto del petróleo. Esta es una campaña que se hizo en los años 90 para recoger recursos que compraban para comprar petróleo y para enviarlo a Cuba, ¿no? Entonces, este cartel, generalmente aquí ponemos el índice, pero me pareció más significativo poner este cartel. Es un cartel que está en los acervos del CEMOS, todas las imágenes y los textos que están aquí están en el archivo del CEMOS. Van a encontrar una variedad de imágenes, hay cosas muy bonitas, hay grabado, por ejemplo, la primera página tiene un grabado que hace un grabadista muy importante que se llamó Arturo Bustos, que también fue muy asiduo a Cuba, sobre Fidel Castro. Bueno, la de la portada, no sabemos de quién es, está en un folleto que encontramos ahí en el CEMOS y nos pareció como muy significativa. Era esta idea de un vínculo histórico entre las ideas de Benito Juárez, de José Martí, obviamente de más latinoamericanos, en el momento de la Revolución. Por cierto, en la revista van a encontrar un discurso que da Fidel Castro cuando está exiliado en México dedicado a los niños héroes. Esa figura de los niños héroes, Fidel Castro la usaba mucho. En muchos discursos está presente la imagen no solo de Juárez, sino también de Fidel Castro. ¿Por qué es toda esta historia? Bueno, pues porque esta que fue la historia del siglo XIX, esta que fue la historia de principios del siglo XX, esta que fue la historia de mediados del siglo XX, pues es nuestra misma historia. La de la búsqueda de la soberanía, ¿no? Y la soberanía no como encierro, no como superioridad, no como mi cultura es mejor que la tuya, no como yo soy superior a mi país es mejor que el tuyo. No, la soberanía como un acto de decisión del camino que queremos seguir las sociedades, los pueblos, en solidaridad, en apertura, en apoyo a otros pueblos también, ¿no? Ese fue el problema de Juárez, fue el problema de Martí, fue el problema de Fidel Castro, es el de Lázaro Cárdenas y pues por desgracias de la historia sigue siendo el nuestro, ¿no? Nuestro horizonte va a seguir siendo el de conquistar pequeños espacios, grandes espacios de capacidad de decisión, ¿no? Y la soberanía es un tema muy importante, no tenemos que dejarlo de lado. Sin soberanía no hay democracia, sin soberanía no hay igualdad, sin soberanía no hay capacidad de decidir el rumbo. Estamos en un momento muy peligroso de América Latina, ellos van a hablar más de la coyuntura, yo nada más quiero decir esto. Estamos viendo una tentación, una tendencia de élites y de estados que se están volviendo vasallos de los Estados Unidos, están al servicio de los Estados Unidos. Y eso es muy peligroso porque ahí no hay democracia, ahí no hay desarrollo, ahí no hay igualdad, ahí no hay nada de eso. La única posibilidad es con soberanía. Claro, es difícil, es conflictivo, hay democracia, hay puntos de vista distintos, hay miradas distintas, por supuesto. Pero si no hay soberanía, no hay nada de lo otro, no nada de las grandes aspiraciones que tenemos las sociedades, que los jóvenes se eduquen, que los jóvenes encuentren trabajo, que los viejos envejezcan con dignidad, ¿no?
todo eso no puede haber si no hay capacidad de decisión de nuestro destino, ¿no? O sea, la soberanía no es superioridad, no es encierro, es capacidad de decidir sobre nuestros propios destinos y que no haya fuerzas que por ser más fuertes te quieran imponer. Hay una entrevista que le hacen a un intelectual muy importante de la Revolución Cubana, bueno, un intelectual y un hombre de Estado, que fue Carlos Rafael Rodríguez en los años 80. Él se entrevista con unos funcionarios de Estados Unidos y les dice, es que la verdad yo no entiendo por qué, solo porque ustedes tienen poder militar y económico, tendríamos que tener nosotros que pedirles permiso, o tenemos que darles explicaciones, ¿no? Los estados todos son iguales, las soberanías, no hay un país más soberano que otro, todos los países son soberanos, todos están en igualdad. Por eso no les gustan las instituciones como la ONU. ¿Por qué? Porque ahí todos son igual, o todos tenderían mayoritariamente a ser iguales, no es así, pero bueno, tenderían. Y donde hay derecho internacional, hay igualdad de estados, y entonces ahí se anula la diferencia militar económica. Por eso es tan importante preservar esos espacios y fortalecer esos espacios o inventar otros espacios de soberanía igualitaria entre los estados, ¿no? Bueno, espero que que vean la revista, les guste, la hacemos con mucho cariño, con mucha dificultad. De imprimir es muy caro, es muy difícil. Van a encontrar en la página 65 este dibujo a su derecha abajo, que es una caricatura de Rius. Rius fue un dibujante muy importante en este país y es una imagen que pudo haber sido dibujada en 2026, ¿no? Un barco militar atrancando en la isla y un tío Sam gritándoles, ¿se puede saber a qué hora se van a morir de hambre? Les está diciendo a los cubanos. Es 2026, no es 1962, es 2026, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en esta historia, no es la que nos hubiera gustado, pero pues hay que afrontarla, y hay que afrontarla sabiendo que no estamos solos en la historia, que es de largo plazo esto, ¿no? Viene de lejos. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos, qué gusto ver la sala tan llena, y muchas gracias Milay y Mauricio.